En un México que parece no tener habilidad de diálogo, siempre se había tenido una oposición potente que reclamaba fuertemente los fallos de la política mexicana. Pero hoy parece que eso no está existiendo. No se tiene fuerza, no se tiene argumentos, y por eso me hago las siguientes preguntas. ¿Quién es la oposición en México? ¿Cómo identificar a la verdadera oposición en alguna situación, ya sea en México o en cualquier otro lugar? Tercero, ¿por qué hoy en México la oposición en realidad no es política? Hemos hablado de lo importante que es el diálogo en la vida de México y de lo poco que hemos visto que esta habilidad exista en un país tan complicado como es el nuestro. Es deprimente pensar que en un país tan importante a nivel mundial como lo somos nosotros, no hemos logrado consolidar una cultura política que permita a los pesos y contrapesos políticos existir en un sistema democrático que tanto lo necesita. Hemos hablado de que se llegó a tener un aproximado de tema democrático, pero este sistema que tuvimos se usó de manera sucia de todas las formas, ya sea por los que estaban en el poder y no querían soltar las acciones necesarias para la independencia de ciertos institutos o instituciones, o incluso abusado por una oposición que lo que buscaba era abolir al partido en el poder para poder llegar ellos mismos. Este es un juego político clásico, y lamentablemente lo que hemos visto en México es que no hay escrúpulos para pensar en que el poder en realidad es un medio, no un fin. Lo que vemos en Morena es que buscan permanecer en el poder a como dé lugar, porque esa es la prioridad. Y eso lo acaba de recalcar nuevamente Adán Augusto cuando se salió del Senado. Y cabe aclarar que eso no es justo para la democracia ni para ningún mexicano, porque además se está viendo que se están desviando demasiados recursos a través de megaobras que requieren transparentar sus gastos y sus cuentas, que hoy están sellados por Seguridad Nacional, excusa que se pone a cualquier cosa. Antes el dinero era usado para políticos, hoy es usado para programas sociales y reparticiones que no se transparentan como se debería. Pero regresemos por un momento a la situación de la oposición. Hoy sabemos que la oposición no está siendo lo suficientemente incisiva y más bien está siendo demasiado agresiva, que no es lo mismo. Y vemos que se intenta hacer una discusión, pero no hay consecuencia por ninguna argumentación sostenida. Y sí, podrán decir desde el Partido Verde que ellos siempre han estado abiertos para negociar, pero la realidad es que no hay mucho que negociar. Hay que recordar también que por mucho tiempo el tema de argumentativo y de oposición ya se había visto, y el PAN por mucho tiempo fue la oposición que podía tener peso contra el PRI, aunque no tuviera los votos necesarios. Lamentablemente en México una buena oposición representa que peligre la vida no solamente tuya como persona, sino de tu familia. Eso pasó ya en el siglo pasado, pero no hay que irse tan lejos para recordar que el exgobernador de Puebla se refirió como magnicidio a la muerte de la familia de Moreno Valle, que representó la baja más importante en la fuerza política del PAN en la última década. Es importante aclarar que en México ser oposición política es un deporte de alto riesgo y de alto rendimiento, pero realmente con pocos beneficios. Y en un México en el que vemos que el crimen organizado está afiliado de una o de otra forma con el gobierno, no ayuda a que la situación de México mejore por ningún lado. Todos nos quejamos de que Trump quiera mandar tropas a México para combatir el crimen organizado o el narcotráfico, pero la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué está haciendo nuestro gobierno para combatir al crimen organizado? Sí, han bajado en sus tableros los homicidios, está bien. Sí, han tenido unos resultados relativamente positivos de manera general, relativamente. Pero no ha bajado la violencia. Sinaloa sigue bajo el yugo del crimen organizado, Guanajuato tiene matanzas como siempre, Chiapas sigue en una situación de estado fallido donde pocos gobiernos pueden gobernar, no se menciona Guerrero, donde apenas en Navidad salió un grupo de crimen organizado a repartir dulces como si fuera una cosa de todos los días. No se ha resuelto la situación en Ciudad Juárez, producción de fentanilo y otras fallas importantes en los sistemas de seguridad, donde el mismo Harfuch ha sido relacionado con jefes del crimen organizado y donde tenemos más esperanza de que los delincuentes que están en el juicio de Estados Unidos hablen en vez de tener la esperanza de que el gobierno de México haga realmente algo para que la seguridad mejore. No quiero ser absolutista diciendo que el gobierno no está haciendo nada, pero más bien quiero ser realista y decir con toda seguridad
que no están haciendo lo suficiente para la ciudadanía mexicana. Es triste pensar que el idealismo mexicano se está limitando a no pasarla de la fregada, en vez de tener una buena vida. Y mientras normalicemos que esto pase, no habrá correcciones. Y además, ¿sabes de quién es trabajo que esto se sepa, se viralice y se proponga? Y se propongan soluciones tangibles. Pues es de la oposición. Lamentablemente esto nos lleva a la conclusión de que la oposición no es política, sino ciudadana, porque la oposición política no ha tenido la fuerza para poder poner los temas importantes sobre la mesa, y por el contrario la ciudadanía ha marcado la diferencia. Además, pareciera en ocasiones que la oposición al gobierno viene desde los medios de comunicación, porque son los que están soltando toda la información que el gobierno incomoda. Y el gobierno está buscando hacer leyes de censura para que la información no salga a la luz, lo que debería de ser preocupante para todos nosotros, sobre todo además insistiendo que deberíamos de ver todos los documentos de gastos que están ahorita de seguridad nacional. Pero además el mismo gobierno es el que no está siendo transparente con todas las cosas, como lo estoy diciendo, y es que lo hacen de una manera maestra, porque transparentan información que a ellos les conviene, pero cuando preguntan sobre gastos e inversiones de las megaobras están reservados, o cuando hablamos de los gastos en los programas sociales como las becas Benito Juárez, nadie sabe a dónde se fue ese dinero realmente, o cuando preguntas sobre los gastos en medicamentos desglosados, no quieren hacer nada al respecto, no lo quieren hacer porque te van a dar la cifra total, pero nunca el desglose del gasto, por dos razones principalmente. Uno, no les conviene que sepas, y dos, no se van a tomar el tiempo de explicar algo en la mañanera que les quita tiempo para explicar otras cosas que sí les conviene que pongan en primera fila. El problema es cuando se tiene una oposición fallida, y México todavía puede caer en esto. Si la narrativa es dominada exclusivamente por los de un solo bando y tiene todos los pelos de la burra en la mano, eso genera que nadie pueda desmentir las mentiras y las narrativas políticas que están dominando desde el poder político. Lo que ha sucedido, además, los últimos 20 años en Venezuela, y apenas empiezan a fragmentarse estas mentiras, o lo que ha pasado durante los últimos 50 años en Cuba. Esa narrativa parece que no se romperá de manera fácil. El riesgo de que un país no tenga oposición significa que si el poder quiere hacer lo que se le hinche la regalada gana, va a poder hacerlo sin consecuencias. Pero el riesgo más grande es el de una ciudadanía que ya sea esté desinformada o desinteresada. Porque en cualquiera de los dos casos, el riesgo es que nos traguemos las mentiras, que no busquemos donde se tiene que presionar y que nos conformemos con un sistema que cada vez más nos es hostil a nuestra situación. En resumen, primero, ¿quién es la oposición en México? Los medios de comunicación y la ciudadanía que está atreviéndose a poner los temas relevantes sobre la mesa porque nos afectan, porque los vivimos. Segundo, ¿cómo identificar a la verdadera oposición? Simplemente porque son los que incomodan al gobierno, para bien o para mal. Son los que cambian una agenda gubernamental para que sea una agenda diversa. Tercero, ¿por qué hoy en México la oposición no es política? Porque los políticos han perdido credibilidad, porque no sabemos dialogar entre políticos y porque lo que está haciendo el intento de oposición política hoy es ser agresivos sin ser incisivos en la realidad política del país. Y eso es algo que tiene que cambiar sí o sí. Así que recuerda, prepárate, infórmate, influye.